Hola, soy Diego Campos, músico, docente, investigador, licenciado en composición por la Universidad Nacional de Quilmes, que se encuentra en el conurbano bonaerense, cercana a la ciudad de Florencio Varela, donde nací, me crié y aún vivo. Luego voy a decir por qué este dato es importante. Quiero agradecer a Visiones Sonoras por la invitación. Hemos participado en el 2017 con Electropunk Ensemble en una performance allí en México, esta vez en modalidad virtual. Sepan disculpar algunos sonidos del exterior, haremos lo mejor posible. Les vengo a presentar Das Roboto con Urbano, arte sonoro desde los márgenes. Das Roboto con Urbano es un proyecto que estoy desarrollando para la maestría en arte sonoro de la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes. A través de esta obra me propongo reflexionar sobre los procesos neoliberales de los últimos 30 años en Argentina, pero que podríamos extender también a toda Latinoamérica, y su impacto principalmente en el conurbano bonaerense. DRC surge de un trabajo autoetnográfico y de la posibilidad de investigar a través del arte, según sugiere López Cano. Además, intentaré exponer algunas problemáticas que han surgido, que me han surgido algunas reflexiones en torno a la posibilidad de representación, la clasificación en el marco del arte sonoro, el rol del artista y otras instancias. En el sentido autoetnográfico, el artista pone en juego todo aquello que ha vivido, lo ha influenciado, ha aprendido. En este contexto, esta obra refiere a este conurbano donde yo viví y aún vivo, estos 24, que son 24 partidos alrededor de la capital de la República Argentina. Estos 24 partidos tienen una población que es casi el cuarto de la población total de la Argentina y el 64% de la provincia. Y la zona oeste y sur son las más relegadas y son donde se encuentra en este sur el partido de Quilmes y el partido de Florencio Varela. Desde ese marco, desde esa crianza que yo tuve en este proceso neoliberal de destrucción del trabajo y de las condiciones sociales, donde nace mi militancia en los partidos populares. Es desde este conurbano donde a diario 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras se trasladan hacia la capital, transitando por paisajes como este, pero también como este y como este. Entiendo a DRC como un exponente del arte sonoro en su sentido más amplio, ya que, como dice Rocha Iturbide, utiliza el sonido como vehículo principal de expresión junto con el lenguaje artístico, entrecruzados y en interacción, lo que le otorga una dimensión temporal a la experiencia plástica. Inclusive López Cano, en 2013, refiere al arte sonoro de la siguiente manera: categoría operativa que aglutina una gran cantidad de prácticas, discursos y comportamientos artísticos de diversa procedencia, naturaleza y pertenecientes a diferentes tradiciones recientes o longevas. Señala un espacio en donde ocurren fenómenos emergentes de difícil definición, pero que en ciertos aspectos se pueden distinguir.
La obra constará de los siguientes elementos. Un robot de juguete de unos 25 centímetros, una guitarra eléctrica, un parlante, un sistema de audio, material de archivo sonoro. El robot representa a este trabajador que realiza tareas repetitivas, que viaja todos los días a su trabajo a realizar la misma tarea, que entra en un proceso de alienación con su trabajo, pero que tiene una idea de progreso, que a la vez está anclado y sujeto a un parlante que representa este no progreso, este sistema que no lo deja progresar. Este robot caminará por la guitarra, emulando, por el encordado de la guitarra, emulando ese trayecto, y generará un sonido, varios sonidos, que se procesarán y se mezclarán con un sonomontaje poético, narrativo, con voces de archivo de personajes políticos de los últimos 40 años de la República Argentina. Debido a la naturaleza de la obra, se me presentó la problemática sobre la definición respecto de si es una escultura sonora o una instalación sonora. Varios autores tratan estos temas. Los hermanos Bayet, Jules, Alan Leach, Boris Groys, entre otros. Thierry de Dubé, disculpen la pronunciación, dice que el establecimiento de un conjunto singular de relaciones espaciales entre el objeto y el espacio que fuerza al espectador al verse como parte de una situación creada es una instalación. Para Helga de la Motte-Galber, las esculturas sonoras se refieren a objetos sonoros particulares que ofrecen al espectador un oponente material visible. Pueden colgarse en diferentes salas, por lo que no son necesariamente dependientes de un sitio. Por el contrario, las instalaciones sonoras son site-specific, para sitio específico. Ahora vemos varios ejemplos, vamos a ver en la siguiente diapositiva, que no necesariamente clasifican dentro de estas instancias o se hace difícil su clasificación. Para la obra Das Roboto con Urbano, la definición no cambia la esencia ni el mensaje de la obra. Será una discusión que tendrán que tener o que tendremos que tener al momento de una exposición o de la presentación de un trabajo académico. En lo personal, más importante que la problemática de clasificación es la problemática de la recepción de la obra. Poder transmitirle al espectador o generar algún tipo de reflexión en torno al neoliberalismo como parte de un capitalismo extremo, el modo en que se impone y aliena a los trabajadores, el contexto de recesión, los marcados índices de pobreza, la desregulación del Estado, las privatizaciones, la crisis política y social, todo lo que hemos estado viviendo estos últimos 30, 40 años en Latinoamérica. Este sistema que ya nos advirtió Marx, que aliena y nos quita derechos fundamentales a los trabajadores, se ve representado en el robot en su tarea repetitiva, atado a ese parlante que no lo deja avanzar. Algunas obras de referencia
son, por ejemplo, desde lo visual, en torno al robot, el monumento al canto al trabajo, de Urtía, el coloso descamisado, de Marmó y Santoro, desde la literatura, Yo Robot, de Asimov, relacionados a la guitarra, From Here to Here, de Boursier, La tensión extendida, de Rocha Iturbide, y la videoinstalación Guitar Drag, de Mark Clay. La obra estará terminada estimativamente a principios del año que viene. Les dejo mi correo y las redes para que estemos en contacto y les agradezco mucho su tiempo y su atención.